Muy buenas tardes, bienvenidos a este especial domingo. Qué calor en la ciudad, Agustina. Qué lindo día, buenas tardes, Hugo Machiavelli, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Muy lindo para compartir la información, los mejores entrevistados, toda la actualidad en este clásico, que es especial domingo. Tenemos muy buenas entrevistas. Vamos a ir a la calle seguramente con Javier Mozo, que nos cuenta ahí con esos informes que solo él puede hacer, lo que está pasando ahora en esta tarde tan soleada, tan de verano, la previa de una temporada, de un año difícil, Agustina. Un año claramente. difícil, totalmente. Bueno, de eso vamos a estar hablando, ¿no? El año difícil marcado por la pandemia. Vamos a hablar en un ratito nada más con Adolfo Rubinstein, analizando, ¿no? Un poco todo lo que está pasando, en qué etapa estamos, qué va a pasar con las clases. Ayer el expresidente Mauricio Macri habló sobre el regreso de las clases, pidió justamente la vuelta a las aulas, así que bueno, de eso vamos a estar hablando con él en un ratito, pero vamos a hablar también de la justicia, Hugo. Sí, vamos a hablar de la justicia. Tenemos varias notas. Vamos a entrevistar a Luis Juez porque su declaración el otro día frente al nuevo impuesto a la riqueza, digámoslo así está señalado como solidario cuando es una imposición, tuvo, digamos, muchas repercusiones. Por eso Luis Juez va a explicarnos en detalle qué significa ese impuesto y si es la agenda de Cristina la que finalmente manda en este gobierno. Pero también vamos a hablar de economía. Vamos a hablar con Rubén Kachanowski. Él nos explica la economía que todos necesitamos conocer del día a día. Así que tenemos un programa muy completo, además con Sáenz de los fiscales. Por la carta, Agustina, viste que los fiscales le pidieron a la Comisión de Justicia que maneja Parrilli, que pretende nombrar a un procurador, pretende cambiar la ley para el nombramiento, una mayoría simple, cosa que cuenta el gobierno, para lo que necesita 2/3 y el acuerdo de oposición y de oficialismo, que es fundamental. Así que en esta Argentina complicada te contamos aquello que no podés ver o saber en otros lugares. Así es, y como pasó de todo en la semana, también por supuesto queremos brindarles el análisis de la mano de los que más saben. Así que lo vamos a tener a Miguel Wiñaski con nosotros, porque claro, esta semana desató polémica algunas de las declaraciones de la ministra de Educación, Soledad Acuña. La pregunta es, ¿hay un adoctrinamiento o no por detrás de la educación y de la formación de los educadores? Bueno, de eso vamos a hablar y analizar en un ratito nada más con Miguel Wiñaski. Pero bueno, la calle en este momento está que arde, ese colorcito, hay sol, cielo celeste. Así que en un ratito lo vamos a tener a Javier Mozo con nosotros, que ya está recorriendo la calle. Sí. Creo que de hecho ya está ahí y nos está regalando algunas imágenes. Ah, bueno. Acá. Vos siempre estás como querés, Mozo. ¿Esto es ahora? Javier, buenas tardes. ¿Cómo estás, Javi? Te vemos muy entretenido. No. Está bailando. Uy, perdón. Me interrumpen este baile, por favor. Me interrumpen el baile. ¿Cómo estamos? Estamos a full. Mirá, ya 3 metros del suelo. Arrancamos. ¿A cuánto? A 3 metros del suelo. 3 metros del suelo. Así que estamos levitando. Arriba. Levitando. ¿Cómo te llamas? Gregorio Rangel. Y Gregorio, gracias por recibirnos acá. Esto no está pautado, no estaba preproducido, no estaba nada. De repente arrancamos el móvil en vivo para La Nación Más en este momento para especial domingo. Sí. Están Agustina y Hugo en el piso. Sí. Mi nombre es Javier y quiero que bailemos los tres junto a ustedes. ¿Podemos hacerlo? ¿Mono? ¿Sí? Acá. Dale, vení, vamos. Vamos a ver. Hugo y Agus en el piso y nosotros acá tratando de seguir la coreo. No. Seguime la coreo, Javi, si podés, si te animás, por favor. Impresionante, ¿verdad? Sí, Javi. Vamos a ver cómo se maneja Mozo en esto. ¿Para que está arrancando? Arrancó nomás. No te vayas, quédate. No, es impresionante. No puedo. Imagina, acá el señor que maneja todo está de musculosa. Yo estoy de saco, de camisa, claro, la tenés está en más pantalones cortos. ¿Ves lo que es? Es impresionante. Impresionante la cantidad de gente, Javier, que hay. Contanos. Esto es baile. ¿Cuánta gente hay? ¿Cuánta gente hay? Alrededor de 100 personas más. ¿Todos los fines de semana? Todo. Siempre que el fuego asoma. Sí. Siempre. Sábado y domingo. Siempre. También estamos mañana. Mañana también, aprovechando el feriado. Sí. ¿Y que ya los conocés a todos o más o menos las Yo estaba caras? haciendo desde el año pasado. Sí. Y ahora puse un local en Cabildo, Sí. en 370, Sí. se llama Azúcar, Son y Ron. Azúcar, Son y Ron. Y lo hago de corazón, también promocionando el local. Me parece perfecto. Chévere. Muchas gracias, hermano. Están invitados cuando quieran. Gracias, pana. Cuando se pueda, están ahí. Gracias. Chao. Gracias. Impresionante. No, y además, Javier, la gente se entrena. Pero, ¿Es a la gorra eso? ¿Cómo es? ¿Con la promoción alcanza? No, nada. Es de onda. A ver, párate. Esperá, mirá.
Esto, una pregunta más, mirá. La gente que viene a bailar acá, ¿lo hace a la gorra, como decimos acá? Sí, a la gorra. Sí. ¿A la gorra? Sí. Ok. A lo que pueda. A lo que pueda. ¿Y cuánto dura la...? Estamos 3 horas bailando. Me jodés. 3 horas. ¿Cómo resiste Quemás ese un montón muchacho? de energía. Mirá. Azúcar, Sony y Ron. Seguimos en tu corazón. Mirá, con rima y todo. Gracias a vos. Gracias, mi hermano. Es impresionante, mirá, mucha gente. Sí, mucha mostraron. gente. Mirá. Y además ¿Qué haces? respetando el ¿Cómo estás? distanciamiento por lo que se ve a simple vista. Escuchá, Re bien. ¿cómo te llamas? Lili Bassi. ¿Y venís siempre acá? Pregúntame la edad. ¿Te pregunto la edad? Sí. ¿Qué edad? 73. No. Nah, no hay chance. Impresionante, Lili. Lili, mirá. No hay chance de que tenga 73. Espectacular. ¿Qué, Así es. ¿Qué te da? Nadadora profesional. No hay chance que tenga 73, me dicen los chicos desde estudios. Seguro que sí. ¿Y por Soy qué? narradora profesional y trabajo en una radio. Ah, mirá, una colega. Y escuchame una cosa, ¿por qué venís acá a esto? ¿Qué te carga? ¿Te carga las pilas? ¿Te llena de Lo que me energía? carga es que yo vivo con Yariel, que es cubano. Ajá. Entonces vivo hace 6 años bailando. Ah, Y esto me recarga las pilas y Jerusalén es un grito de esperanza. muy bien, Para todo muy lo que bien, estamos muy bien. viviendo. ¿Y está cuánto hace que estás bailando ya en el día de hoy? Hoy, desde que empezó a las 4 de la tarde, ¿A las 4 de la tarde? terminamos como a las 7. O sea que se bajan 2 kilos mínimos hoy. Gracias, Lili. No, a ustedes. Chao, hasta luego. Esto es así. Impresionante, los admiro, Empezó a las 4 de la tarde. Estamos promediando las clases. Todavía falta 1 hora. Por si no te diste cuenta, estamos en uno de los lagos de Palermo para especial domingo en La Nación Más hasta las 8 de la noche, cuando ustedes lo dispongan. Si quieren, seguimos. Si no, Uno más. Uno más, si no, porque te echamos me encanta- más. Me encanta porque Uno más. a mí me hace Vení, sentir vení, un poco vení, mal, vení, porque vení. de solo pensar de estar bailando de las 4 de la tarde bajo el sol ya me cansé. Tiene facha, tiene pinta, pelito largo, gorrita. ¿Cómo estás? Ah, bien. Es Enrique ¿Cómo Iglesias. andás? ¿Bien? ¿Cómo te llamas? Renato me llamo. Renato, ¿también extranjero? ¿De dónde? Soy de Venezuela. ¿Sos venezolano? ¿Y cómo te enteraste de esto que estaba acá? Mira, ¿ves? Lo que pasa es que la tengo volteada. ¡Apa! Todo lo mismo. Azúcar, Sony y Ron. Bailo ahí en la academia. ¿También bailás? Sí, estoy empezando, llevo 3 semanas, pero como el flow que le mete acá a Gregorio. Es impresionante. Sí. Escuchame una cosa, ¿se gana en estos bailes o no? ¿En estas clases así en el parque? ¿Ganar de qué? Se gana. Si se gana seguidoras, seguidores, lo que sea. Bien. Se gana seguidoras. Muy bien. Le metés un baile, un movimiento, un meneo, un perreo y arriba. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Renato. Renato. Un gusto, Renato Javier. Estamos en vivo en este momento. Gracias. Se va de Mirá, más Levante, acá, por a eso ver. se queda tantas horas. Que diga Acá, la a ver. verdad. Acá. Sí. A ver, cubano, amigo. Bienvenido al lugar más elegante hoy en día en esta República Argentina. A ver. Soy cubano para ustedes, estoy con todos los cubanos acá, todos los argentinos, repartiendo alegría. Salimos de una crisis muy grande que es el coronavirus, pero ahora estamos dando alegría y la gente quiere divertirse. Así, mirá. respetando. Mirá este movimiento. Solamente tienen que disfrutar. Ahí. Entra la música, entra. Qué va. Mira, liberas endorfinas. Vamos. Están los genes, Seguilo, Javi, Sigo güey. presentándome, un Eso, ahora placer. sí. Vengan acá, todos los sábados y los domingos estamos acá. Azúcar, con mucho sabor. Y bienvenidos a todos. Todos están invitados, es gratis. Diviértanse, sean felices. Ok, perfecto. Mirá, más. A ver, más gente acá. Profe, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Cómo te llamas? Yariel Sagas, cubano, licenciado en Cultura Física y Deporte. ¡Epa! ¿Cuánto hace que estás acá? Llevo 2 años y medio. ¿Y cómo te tratamos? Bien, muy bien. ¿Sí? Especial, los argentinos son de 100. ¿Somos chéveres o más o menos? Sí. Somos chéveres. A ver unos pasos. A ver, profe. Mirá. Javi. Apa. Esto, si así arrancamos a las 6 de la tarde, Muy bien. no quiero imaginarme 8 menos 10, ¿eh? Sí, Javi. Podemos pedirle que nos enseñe Sí, Agus. un pasito nada más para que la Claro. gente que está en su casa pueda seguir. Que nos podamos ir hoy con un A ver. pasito al menos. Uno fácil. A ver, un pasito fácil. Parate que me tengo que ir para adelante. Ese Vení, es ese. vení, Ese que va Pablito. para adelante y para atrás. Para adelante. Acá. Ese. Bien, para adelante. Vení, Hacelo, profe, Javi, profe, enseñanoslo. vení.
nos enseñás esto que se está haciendo ahora. Imagínate que hay 2 conductores, Agustina y Hugo en el piso. Estoy yo acá quemando energías, con Saco, nada que ver con vos, con Jim, nada que ver con vos. Y hay mucha gente viéndonos en la tele en este momento. A ver, un pasito, te seguimos a vos, a ver cómo es. Vamos, vamos. Ah, la cintura es el tema. La clave está ahí, ¿eh? No, que me parece que tiene ritmo natural el muchacho, ¿no? Claro, es la Pero mirá que bien, epigenética, Javier, ¿viste? ¿eh? Es la cultura. Lo llevan Claro, en la sangre. Lo llevan en la sangre. Sí, al ritmo sí, de ellos. Pero estás muy bien, Javier, bailando. Está bien, Javi, Se sí, aprende, gracias. Como Se primera... aprende, se aprende. Excelente. Bueno, Javier, escúchame, nosotros seguí por vamos favor a seguir practicando caminando. algún pasito. Dejamos un poco esto. Sí, en un ratito vamos a volver con vos. Mientras Exactamente, tanto, los dejamos a los chicos y nos vemos en un rato. ahí Dale. está, seguí practicando pasitos, ¿eh? Nosotros con este ritmo nos vamos a una tanda. En instantes estamos de vuelta con más Especial Domingo. Ya venimos. Seguimos en Especial Domingo. Un dato de último momento es el que ves en pantalla. Atención, 100 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, que ya superó los 37.000 decesos por la pandemia. Recordemos que además la Argentina se encuentra en el 6º lugar en cantidad de fallecidos por millón de habitantes, según datos internacionales, y claramente la cuarentena no ha servido para ubicarnos en un mejor lugar en cantidad de decesos. Allí tienen 1.370.366 casos los testeados. Recordemos que se denuncia que estamos muy por debajo y que esa cifra habría que multiplicarla por 6 o incluso por 8 veces, y ya hay 37.002 fallecidos por coronavirus. Agrego esto, los fallecidos son los únicos datos registrados oficialmente que son irrecusables porque surgen de las morgues de los distintos lugares que formalmente cumplen con los requisitos judiciales como corresponde a la ley. Por eso el dato de los fallecidos es lo que nos preocupa, porque la Argentina, ubicada en el 6º lugar en cantidad de muertos por millón de habitantes, incluso superó a Chile, superó a Brasil, y es preocupante porque la cuarentena efectivamente no ha sido útil para evitar los fallecimientos. Reiteramos, 100 muertos por coronavirus en nuestro país en las últimas 24 horas. Y lo que todos estamos esperando, por supuesto, es la vacuna. Hay cerca de 11 vacunas que se están probando, pero hay 4 específicamente que anunciaron que tienen más del 90% de eficacia. Vamos a hablar bien de cuáles son las diferencias, porque a veces uno piensa, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué una es más eficaz que otra? Bueno, vamos a hablar primero de la vacuna de Oxford AstraZeneca. Como ven ahí en pantalla, está utilizando adenovirus modificados de chimpancé. ¿Qué son los adenovirus? Son ese tipo de virus comunes, los que nos generan la gripe, por ejemplo, a lo largo del año. Lo que ellos hacen es modificar esos virus justamente para poder generar después la respuesta inmune. Esto es una de las cosas más importantes. Va a valer $4. Eso la convierte en una de las más baratas dentro del sector. $4 es lo más barato. Y además tiene respuesta inmune en adultos mayores, algo que muchos estaban esperando de otras vacunas y que no se habían hecho en los distintos estudios. Sputnik V es la vacuna rusa. Utiliza 2 tipos de adenovirus modificados, como les decíamos antes. Va a costar $10, un poco más caro, y tiene un 92% de eficacia. Nos vamos a Estados Unidos ahora, porque está la vacuna Moderna, que tiene 94,5% de eficacia según los estudios de la segunda etapa, y utiliza una técnica muy novedosa que se llama ARN mensajero. ¿Qué significa esto? Es una tecnología nueva que no usa el virus, sino que lo que hace es entrenar al sistema inmunológico, y lo va a hacer con 2 dosis. Y atención, un dato muy importante es que, a diferencia de las otras vacunas, se
puede mantener a 20 grados bajo cero, que es la temperatura que puede alcanzar un buen congelador. Algo difícil porque con las otras vacunas que tienen cerca de 70 grados bajo cero, es muy difícil poder organizar todo para tener nuevos sistemas de conservación. Y finalmente la vacuna de Pfizer también usa este sistema que les explicaba recién, que usa otro tipo de virus y sí hay que mantenerla a 70 grados bajo cero, Hugo. Claro, y recordemos que la Argentina apostó en un anuncio por parte del presidente Alberto Fernández. Primero dijo que en diciembre se podía vacunar, después rectificó esto porque la tercera fase, como bien vos detallabas en un muy buen informe, Agustina, claramente no está en el mundo. Por más que existan voluntarios en Rusia, la vacuna rusa a la que ha apostado el gobierno. El presidente Alberto Fernández declaró en el G20 que agradecía a Vladimir Putin. Lo hizo públicamente nada menos que en esa cumbre y, bueno, esperamos cuál va a ser la aplicación finalmente de la vacuna en la Argentina, que, según dijo el presidente, será de manera pública y conforme al calendario con el resto del sistema de vacunación. Claro, y eso le queremos preguntar a Adolfo Rubinstein, que está del otro lado. Le agradecemos mucho por este contacto. ¿Qué cree de lo que dijo Alberto Fernández, ¿no? Que se animó a decir que para fines de diciembre podría empezar a haber una aplicación de dosis? Con todos. Lo veo improbable de que verdaderamente podamos antes de las fiestas comenzar con un plan de vacunación masiva, como había dicho el presidente, por varias razones. Algunas las mencionaron ustedes. Más allá de, digamos, de los avances que han demostrado y los resultados muy alentadores de los estudios preliminares, porque recordemos que son estudios preliminares las que han reportado todas las vacunas y todas las farmacéuticas, incluyendo el gobierno ruso, son preliminares y son anuncios de prensa. No ha habido ninguna publicación científica al momento. Pero sí sabemos que en el caso de la vacuna de Pfizer, aparentemente está bastante ya digamos, probablemente veamos en las próximas 2 semanas, hacia mediados de diciembre, va a estar, digamos, la resolución de la agencia regulatoria de Estados Unidos, que es la FDA, y uno espera en principio que va a tener una aprobación de emergencia. ¿Esto qué quiere decir? Que como son resultados preliminares, se va a hacer una aprobación de emergencia ad referéndum de lo que den los resultados finales, que en realidad van a estar dentro de 2 años, no antes. Con lo cual, en realidad, seguramente la vacuna de Pfizer, que es la primera que va a estar, porque las otras aparentemente van a estar, digamos, dentro de algún tiempo más. Por ejemplo, la de AstraZeneca recién estaría en febrero, o en realidad fines de enero, febrero, y acá en la Argentina probablemente la producción comienza. O sea, si bien la producción va a comenzar ahora, de hecho se va a producir localmente parte de esa vacuna, probablemente recién esté disponible hacia finales de febrero o marzo. Así que tenemos que esperar. No creo que se den estas fechas, porque además no es solamente, digamos, la disponibilidad o la aprobación de agencias regulatorias, más allá de que si viene una vacuna que ya ha sido aprobada por una agencia regulatoria con altísimos estándares, como la agencia regulatoria de Estados Unidos o de Europa, aún así aquí no solamente hay que aprobarla, más allá de que el proceso es mucho más rápido por la ANMAT, sino que hay que empezar a generar un plan, digamos, de vacunación que requiere una logística muy compleja. Claro. Que aún en el mejor de los escenarios, que empecemos a vacunar, supongamos en febrero, yo la verdad que dificulto que podamos empezar antes, recién se van a alcanzar una proporción importante de la población vacunada varios meses después. Sí. Más allá de que se va a comenzar además con la población de mayor riesgo o las poblaciones de riesgo, tal como ha sido categorizado en todos los países del mundo. Trabajadores de la salud, luego población de, digamos, de mayor edad, ancianos, ancianos más frágiles, gente con, personas con comorbilidades, o sea, con otras condiciones, con otras patologías que los hagan más susceptibles a la vacuna. Le pregunto, usted fue ministro de Salud, si entonces el gobierno se adelantó en el anuncio o en verdad fue para la galería o un modo de llamar la atención esta idea de además acercarnos a Rusia cuando la de Pfizer está en mejor condición hoy, más allá del tema técnico de la temperatura. Sí, ese último punto no es menor. Okay. Realmente yo creo que dadas las condiciones actuales, la de Pfizer es muy difícil que pueda venir a la Argentina. Por justamente pero está la de Moderna, está AstraZeneca, ¿no?
Exacto, la de Moderna va a ser un consumo muy, digamos, fundamentalmente de Estados Unidos. Yo creo que la que está más cerca nuestro es la de AstraZeneca, que además no requiere condiciones muy diferentes a la de la mayoría de las vacunas, por ejemplo, para la conservación, lo cual es muy importante porque eso es un factor limitante. En la Argentina, digamos, incluyendo la vacuna rusa, la Sputnik 5, que necesita menos 20 grados, necesita freezers. Y uno tiene que pensar que, excepto en los núcleos urbanos, que hay disponibilidad de freezers, para que la vacuna llegue a todos los puntos del país, es muy difícil, digamos, sobre todo el transporte, aun cuando se pueda tener, digamos, hielo seco y algunos otros medios que puedan conservar. O sea, yo creo que, digamos, como les decía, pensemos que hay varios pasos limitantes que vienen desde, que ya comienzan con la compra, con la llegada de la vacuna, con los depósitos en la aduana, con el centro de almacenamiento que hoy tiene el Ministerio de Salud, la distribución a las provincias y el transporte a las provincias, y desde los centros de almacenamiento de las provincias, que son bastante más chicos, tienen que ir a los municipios y de allí a todos los efectores, llamémosle los hospitales, los centros de atención primaria, los centros de salud en general. Entonces, todo este proceso requiere una logística muy compleja para hacerlo en muy poco tiempo. Claro. Entonces, la verdad es que, digamos, esto entiendo que el gobierno lo está preparando, vamos a ver los resultados, ojalá sean muy buenos, pero la realidad es que va a tomar meses. Claro. Va a tomar meses. Con tu conocimiento justamente sobre el sistema de salud argentino y su estado actual, sobre todo, si la vacuna de Pfizer, que es la que mencionabas que tal vez podría salir primero, tiene que mantenerse a una temperatura de 70 grados bajo cero, ¿con cómo está el sistema de salud argentino hoy? ¿Habría posibilidades de efectivamente poder poner todo a punto para conservar y trasladar una vacuna? No, la de Pfizer la veo complicada en la Argentina, justamente por toda esta logística de distribución y transporte y conservación. No la veo en este momento posible, excepto en algunos núcleos urbanos, tal vez en la ciudad de Buenos Aires, porque hay que tener tanques de nitrógeno líquido o ultra freezers, que son carísimos y que no hay mucha disponibilidad. Las otras vacunas, digamos, ya sí son, es más probable que se puedan, digamos, manejar de otra manera, aun cuando por ejemplo, la Sputnik 5 o otras vacunas también requieren, digamos, freezers como a menos 20 grados. De nuevo, hay pocas vacunas que requieran, como la mayoría de las vacunas que hoy tenemos en nuestro calendario, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca no requiere, digamos, temperaturas de más allá de una heladera común. Insisto, Rubinstein, con la pregunta, entonces. O al presidente le informan mal, o él informa mal, al elegir tan, digamos, decididamente y al no informar sobre el viaje de su comitiva a Rusia para acordar allí con la Sputnik 5, la promesa que tiene ese país. El tema con la Sputnik 5 es que ya comenzó el gobierno ruso a hacer un uso político muy claro de la vacuna cuando la anunció hace unos meses, con todo lo que significó. De nuevo, no se hizo vía publicaciones científicas como anuncio de gobierno, dentro de lo que parece ser y sigue siendo una carrera que en el caso de la Sputnik 5 remite a la carrera espacial del medio de la Guerra Fría. Sí, en pero todos que la los realidad sentidos. es que hay una carrera... En todos los sentidos remite a eso. No, incluso con Sí, el sí, nombre. sí, es una... Sí, hasta el nombre, por eso. Claro. Pero además de eso, no solamente es la cuestión de la carrera política o geopolítica, también hay una carrera comercial. Ajá. Esto de que se hayan hecho los anuncios de prensa de todas las farmacéuticas, incluyendo al gobierno ruso, en el lapso de 10 días, tiene mucho que ver con que están jugándose intereses enormes comerciales, claramente. De hecho, hubo movimiento en las bolsas, bueno, esto no, ustedes lo han visto. Y esto tiene mucho que ver con, obviamente, la necesidad y la expectativa que hay con la llegada de las vacunas. Con lo cual, el gobierno, en realidad, dado el fracaso de la estrategia sanitaria y de la estrategia general de la cuarentena, porque no es solo la Fracaso, sanitaria, dice usted. la sanitaria y las consecuencias que ha tenido sobre la situación económica, social, educativa, institucional también, obviamente tiene que dar una buena noticia. Y en este momento, así como se aferró inicialmente a la cuarentena como único recurso para controlar la expansión del virus, y eso no anduvo por todas las razones que discutimos tantas veces, ahora es como que se aferra a esta solución
y que uno de alguna manera se percibe como solución mágica. Y si bien va a ser obviamente la solución para el final de esta tragedia que es la epidemia de coronavirus, va a tomar mucho tiempo y hay que comunicar bien esto. No hay que pensar que dado que la vacuna está a la vuelta de la esquina, entonces podemos relajar todos los comportamientos y las medidas que se están tomando, Claro. porque no va a ser así y porque las fiestas y probablemente el verano, más allá de que pueda o no llegar la vacuna, de todos modos vamos a tener que seguir, digamos, con la guardia muy alta. Ujú, seguramente. Rubinstein, y el fracaso que usted señaló ha sido la cuarentena. ¿Cómo puede terminar? ¿Cuál es su experiencia si seguimos testeando muy bajo? En Europa hay muchos contagios porque entiendo que hay muchos más testeos. En la Argentina eso no se ha modificado y estamos en el 6º país con cantidad de muertos en el ranking, lamentablemente, por millón de habitantes. No, yo creo que aquí, digamos, sí, obviamente el resultado es muy malo. O sea, empecemos ahí, es muy malo. Podría haber sido mejor, punto. Ahora, ya hemos doblado la curva. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente ya en las próximas semanas, ya estamos viéndolo desde hace algunas semanas, una caída importante de los casos diarios. Al principio fue en el AMBA, cuando se desplazó la trayectoria de la epidemia al interior, y ahora está empezando a caerse en todo el país. Y probablemente esto se vaya acentuando en las últimas 2 semanas de noviembre y en diciembre, para llegar a tener unas fiestas que creo que van a ser bastante más tranquilas. Bueno. Pero justamente sucedió en Europa. Pero justamente no podemos relajar la guardia. Coincido, se ha testeado muy poco. Esto no puede dejar de hacerse. Hay que redoblar las estrategias de testeo, rastreo y aislamiento, porque es la única manera de poder mitigar una segunda ola que inexorablemente va a venir. Claro. Seguramente va a venir para mayo, abril, mayo, cuando ya sí empecemos a tener la vacunación disponible y digamos, seguramente eso va a permitir, por un lado, tener una segunda ola más suave, y además porque el hecho de que en nuestro país hayamos tenido una meseta con un alto número de casos y contagios durante tanto tiempo, recordemos que ya estamos hace 4, 5, 6 meses con un alto número de casos, esto hace que probablemente, como recién decías, la proporción de la población que se ha contagiado en la Argentina es muchísimo más alta que lo que dicen los casos reportados, muchísimo más alta. Con lo cual es muy probable que si bien vamos a tener una segunda ola, porque no creo que la vacuna alcance a mitigar esto, por lo menos no en los primeros meses, de todas maneras creo que va a ser una segunda ola más suave. Ahora, vos mencionabas recién que justamente se puede llegar a hacer una aprobación de emergencia. Justamente siendo de emergencia va a haber cosas que todavía no están del todo claras. ¿Cómo se va a hacer ese seguimiento o cómo debería hacerse el seguimiento para ver que efectivamente la vacuna tenga, valga la redundancia, el efecto deseado? Hay 2 cosas. Por un lado, de nuevo, lo que se han comunicado por la prensa son estos análisis interinos que demuestran que todas son muy eficaces. Eso es muy bueno, porque inclusive con diferentes tecnologías, como ustedes recién presentaron, replicadas, o sea, tecnologías de vectores, digamos, virales, sí, o ARN mensajero, o, digamos, o sea, todas las tecnologías que se están usando, virus vivos atenuados, todas están dando resultados similares en cuanto a efectividad. Eso es muy bueno. En los estudios preliminares hasta ahora tampoco se ha visto que hayan efectos adversos serios, pero también es cierto que, digamos, está todo en este momento evaluado dentro de un marco experimental, donde más allá de que los ensayos en fase 3 ya tienen un promedio de 40.000 personas, prácticamente todos estos ensayos tienen el mismo número de personas, de voluntarios, de todas maneras, cuando uno esto lo compara después con lo que va a ser la vacunación para miles de millones de personas, puede ser que aparezcan efectos adversos raros en el largo plazo, porque tampoco ha habido seguimiento. Eso es lo que se llama fase 4 de farmacovigilancia, que es cuando se tienen que reportar efectos adversos que pueden aparecer de manera excepcional, pero que pueden ser muy serios. Esto ha ocurrido. De todas maneras, yo lo que digo es, hay que esperar a que las agencias regulatorias den su veredicto y que salgan las publicaciones científicas para poder estar bastante seguros de que hay,
digamos, de que todas las vacunas proporcionan una buena seguridad y buena eficacia. ¿Qué significa las decisiones políticamente, Rubinstein, las decisiones del gobierno de Zamora o de Gildo Infran respecto a la cuestión humanitaria de cerrar las fronteras internas o en todo caso los límites, porque las fronteras son externas en los países? ¿Cuál es su opinión? No, eso es absolutamente, digamos, no solamente es anticonstitucional, empecemos por ahí. Esto de los bloqueos internos, de bloquear la circulación interna, eso es anticonstitucional. La verdad que es difícil de entender, inclusive con la respuesta que le dio la acordada de la Corte Suprema a Infran para que deje entrar a los 8.000 varados que tiene hace meses. No sé por qué además le da 15 días. La verdad que no lo logro entender. No, la Corte dice ahí, perdón, dice que no es competencia estrictamente de ellos esta resolución. Ahí vemos lo que pasó con el caso Abigail, que recorrió la Argentina y el mundo, que se transformó en dibujo, pero que es la historia de esta nena enferma que es levantada a UPA por su padre después de recibir un tratamiento, quiere volver a su domicilio en Santiago del Estero, no puede hacerlo y su padre la levanta y la lleva a lo largo de un tramo. Se discute la distancia, no importa. Es el símbolo, es lo que representa la locura de una Argentina que parece ser feudal. No sé si usted lo comparte esto. No, es una locura, es una locura. Es una violación flagrante a los derechos humanos, a los más elementales derechos humanos. Pero además, todas estas restricciones a las libertades son peligrosísimas porque implican abuso de poder bajo la excusa de la cuarentena, bajo la excusa de la pandemia, digamos, enormes abusos policiales que hemos tenido de estos señores feudales del norte argentino. En los casos de Zamora o de Infran claramente representan esto, pero representan más de 100 muertos, de hecho, ¿no? Hubo en manos policiales durante la cuarentena, por abusos policiales. Es enorme, una enorme cantidad de denuncias. Y todo esto se ha hecho bajo la excusa de la pandemia, de los bloqueos de la circulación. La verdad que es algo inenarrable. Yo no logro entender, además, cómo el gobierno nacional permite esto. Porque más allá de la... Rubinstein, perdón. Tenemos una organización federal. Y en ese sentido, la pandemia nos desnudó como sociedad, desnudó al poder de turno. ¿Qué significa? Porque si en materia de salud no tuvimos resultado, deja en evidencia que la Argentina tiene un mal sistema. No colapsamos, pero este tipo de hechos... No, este tipo de hechos lo que reflejan es una sociedad que tiene todavía muchísimos sesgos autoritarios y que, digamos, fundamentalmente abusa de posiciones, como lo que está pasando en algunas provincias donde no se permite la circulación. Realmente yo creo que es algo que no se puede permitir más. Honestamente, creo que además no tiene ningún sentido ni ninguna justificación epidemiológica en este momento, de la misma manera que no la tiene el cierre de las escuelas. Hay ciertas cuestiones que todavía siguen siendo absurdas, que son absurdas en este momento, y que no tienen absolutamente ningún sentido mantenerlas. ¿Cómo debería ser esa vuelta a nivel nacional, ¿no? Porque hay algunas provincias que han ensayado algunos regresos, pero a nivel nacional, ¿cómo te parece que debería organizarse ese regreso? Estamos hablando de las escuelas, ¿verdad? Sí, exactamente, de las escuelas. En este momento ya existen protocolos, existen dispositivos especiales, hay evidencia científica sobre cómo contagian y cuánto contagian los chicos, hay evidencia empírica de lo que han hecho otros países, está la evidencia de los países, de la mayoría de los países europeos que no han cerrado las escuelas a pesar de una segunda ola que se les viene bastante difícil. Entonces está claro que hay maneras de hacerlo, han tenido, digamos, ¿cuántos meses hace que están cerradas? Cuando dicen los sindicatos que no están todavía las condiciones de infraestructura, etcétera, la verdad es que cuesta entender si no han hecho nada por prepararse los gobiernos provinciales, las autoridades, para, digamos, preparar mejor justamente la infraestructura y digamos, todos los dispositivos. Después de 8 meses que están desde marzo, no tenemos el ciclo lectivo. No hay ninguna justificación para no abrir las escuelas. Por supuesto, de nuevo, con los protocolos y los dispositivos que ya se sabe que funcionan, y en el caso de que haya algún brote, se cerrará de manera por tiempo muy cortito. Correcto. Y se volverá a la educación virtual y después se abrirán nuevamente. Pero está claro que
como publicó el informe de CIPEC, solamente un 1% de la población escolar ha tenido, digamos, hoy está yendo a la escuela de manera presencial, que más de un 40% no ha tenido ningún contacto educativo, que se están viendo, o sea, cifras que son asombrosas de deserción escolar, de falta de terminalidad, las consecuencias que va a tener esto sobre, digamos, el futuro de lo que es el desarrollo del capital humano en nuestro país. Es uno de los pocos activos que tenemos en un país como el nuestro, que ha sufrido lo que está sufriendo. Está clarísimo, y eso habla del presente y del futuro argentino. Le agradezco mucho el contacto, Rubinstein, siempre es muy claro, y por supuesto por eso lo consultamos. Seguimos nosotros en este especial domingo. Estamos, bueno, por supuesto, con muchos invitados por delante. Luis Juez, Roberto Kachanowski para hablarnos de economía, Miguel Wiñaski, el fiscal Ricardo Sáenz. Quédate con nosotros en especial domingo, por supuesto, aquí en La Nación Más. Seguimos en especial domingo en una tarde hermosa, calurosa, y lo tenemos a Javier Mozo recorriendo los bosques de Palermo. Javi, ¿cómo está la cosa ahí? Divino, ¿no? Te estamos envidiando un poquito desde acá. Hugo. ¿Cómo estás? Y acá estamos. Qué bueno. No, qué hermoso verte así, Javier. Qué grande, Javier. Deambulando. Escúchame una cosa. No sé si estás patrullando o estás descansando. Bien. Observen bien lo que va a acontecer ahora, ¿eh? Sí. Observen bien. Sí, observamos. Les voy a presentar. Sí. Les voy a presentar a una amiga, pero para eso me voy a prender el saco, me voy a acomodar un poco. A ver. Porque es el vehículo más ecológico de voy a todos. Pará. Porque mirá quién tenemos acá. Hola, feliz cumpleaños. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Milagros. ¿Cuándo cumpliste los años? El 9 de mayo. ¿Y qué se te ocurrió venir acá? Mi madrina me trajo, me compró el vestido. No. No tuve los 15. Ajá. Se escucha un poquito bajo, me parece. Se escucha un poquito bajo. Bueno, mientras me dicen que se escucha un poquito bajo, acá Milagros la voy a subir acá al coche para pasearla un poco por los lagos de Palermo. Adelante, Milagros. ¿Me mostrás un poco el vestido antes de que le doy se la suba? mano como corresponde. Ah, qué bien. ¿Cómo? Ah, pará. Perdón, Milagros. Sí, tiene razón, Agus, sí. Tiene razón, Agus, que está en el piso. Me dice que te mostremos un poco el vestido antes de subir al carro. A ver, ¿cómo es? Hermoso. ¿Cómo es? ¿De qué tela es? ¿Qué es? ¿Como un tul eso? ¿Un tul, unos canutillos, un bordado? Unas florcitas bordadas. Ah, mirá, el trabajo que tiene en la espalda con un moño. Espectacular. ¿Regalo? Divino. ¿Regalo de quién? De tu madrina, que se llama Alicia y Martín. Te regalaron este vestido. Bueno, se acabó lo que se daba, la subimos a Milagro, le damos ahí que tenga cuidado con la cadena y vamos a pasear nosotros. Para, la vas a llevar a pasear vos, me vuelvo loco. Y sí, por supuesto. Es el regalo de 15. Muy bien. El regalo de 15. Vamos a... Pobre, se le complica Ahí sentarse, estamos, ¿no? Con ahí el estamos. vestido. Pero va a grabar el Milagro? video, quedás en el video, en esa historia. ¿Cómo es esto de venir acá a Palermo, a pasear con el vestido, a sacarse fotos, me imagino? Sí. ¿Sí? ¿Con quién viniste? Vine con mi madrina y mi padrino, Sí. mi amiga y la hija de mi madrina. Ah, muy bien. ¿De dónde venís? De Corte Quinto, Moreno. Uy, re lejos. Sí, me trajeron hasta acá porque le gustaba el lugar y eso. Impresionante. ¿Te gustaba el lugar y te trajeron hasta acá? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Y llegaron temprano? Sí, de allá de Corte Quinto salimos a las 4 y acá llegamos a las 5 más o menos. ¿Y cuál es la onda? ¿Qué venís a hacer acá? Más que nada me trajeron para sacarme fotos. Ajá, ok. Para que queden para el álbum de recuerdos. Sí, van a mandar a hacer Qué garrón cumplir 15 justo en este año tan difícil, ¿no? Sí, los cumplí, sí, este año los cumplí, pero no tuve la fiesta porque no los quise hacer. Ajá. Y mi madrina me compró el vestido y todo eso porque como hice yo la fiesta de 15,
me compró el vestido y quería mandarme a hacer una foto. Muy bien, muy bien. Bueno, nosotros te dejamos acá, que sigas con tu familia caminando, que te saques muchas fotos, que disfrutes de este momento, que la pases lindo. Te quisimos dar una sorpresa, no sé si fue tal, pero la idea fue. Dale, Dale, que estés bien. Chao, Milagros. Impresionante acá, Muy bueno. Milagros, fíjense. No te bajes, puedes seguir Fíjate. patrullando los bosques de Palermo ahí arriba. Muy bueno, Javier. Nosotros seguimos un La rato vida más, misma. pero Milagros la encontramos. Sí. Impresionante acá. No, hermoso, hermoso. Me encantó esta nota, pobre. La verdad que cumplir en plena cuarentena a los 15, tremendo, pero bueno, está bueno que se pueda dar el gustito ahora con las fotos. Es un bajón. Escúchame, Javi. Es un bajón. Sí. Decime que alquilaste eso. Te escucho. Digamos que, bueno, no me digas el valor exactamente, Estamos pero es con- caro, es barato. ¿Cómo conseguiste ese vehículo? A ver, estamos con... Y la verdad que... A ver, ¿cuánto sale la media hora? 500 pesos. Ah, 500 pesos, o sea, 500 pesos la media hora, 125 pesos por persona. ¿Sí? Suben 4. Si subís Claro. ¿Pesa la bicicleta? la media hora, Media hora también. pero no cargas combustible, caro? nada. De dos. ¿es caro? No, mira, hoy 100 pesos no es nada. Hoy siempre... Mejor que nadie. Ajá. Así que yo creo que está en condiciones para que la gente pueda venir y pueda disfrutar una media hora de paseo y hacer un poco de ejercicio. Vamos a doblar acá, permiso. Ahí está, así Pablo tiene el sol a favor, en el sentido de que no le quemaba en la tele. O sea que 500 pesos la media hora y 200 pesos la media hora en Ese bici. ejercicio, Javi, mirá. Esto es impresionante. Sacás calorías. Impresionante. Más calorías, hermoso, ¿no? Te agitás un montón, sacás cuádriceps, sirve. La verdad que no sé si se darán ¿Llegás, cuenta, Javi? estoy un poco agitado. Yo creo que sí, estamos llegando, mirá. Escúchame, ¿es muy pesado el transporte o Sí. es liviano? Sí, es pesado. No, mirá. Ah. Es pesado, todo hierro esto. Ah, claro. La verdad que debe pesar No, pero va unos con ayuda, está bien. 300 kilos. 300 kilos, pero este no pedalea nada la ayuda que tengo. No, La porque- ayuda que está dando porque es, bueno, compartir la nota. nos prestó el carro. Está muy bien. Ya la ayuda fue prestarnos el carro. Mirá cómo quedó Muchas Javier, gracias. pobrecito, poniéndole el cuerpo a las notas. Preguntale si hace mucho, si podés, por favor. Si hace mucho que se dedica a eso, cómo es el negocio, si tiene competencia, digo, Y para, mirá, a ver. para conocer un poco más la historia Mirá, de quienes ¿cómo se alquilan llama? estos carritos tan tradicionales ahí en Palermo. Ricardo, ¿cuánto hace que te dedicas a esto? Hace 17 años. ¿Eh? 17 años. Ah, ¿siempre acá? Siempre acá. En el mismo lugar. Te mató el tema de la pandemia, ¿no? Sí, olvidate. Y sí, 8 meses parado. Hace 3 fines de semana que arrancamos. ¿Y cómo fue la vuelta? Y tranquilo, re tranquilo. ¿Sí? Pero la idea que espero que siga levantando el laburo. ¿Cuántos tenés de estos? De esto hay 7. 7 de estos. ¿Bicicletas también? Bicicletas también. ¿Cuántas bicis? Bicicletas son 30. 30 bicis. ¿Y ahí, te ha tocado alquilar todas ya? No, Ni ahí. No, ni ahí. Es más, ni las traigo las bicis. ¿No las traes? No, porque si no tengo esas dos, no. ¿Trajiste solo 2 bicis? Sí. ¿Y se alquilaron hoy? No, Hoy no. ¿Qué te imaginás? ¿Que no hay plata o que la gente todavía... y no hay plata. ¿Cómo? Que no hay plata. Que todavía no hay plata. Ah. Y es fundamental porque si no, no mueve todo. Si no, la gente no viene a ¿Vos vivís de esto, Ricardo? de esto. Suerte, amigo, que estés bien. Muchas gracias. Muy bien, Javier, un ahí el capo, amigo ¿eh? Ricardo, que es el que alquila, ahí alquila los cuatriciclos bici. ¿Cómo se llama? A ver, siempre tuve la duda. ¿Cómo se llaman estos vehículos? Nosotros los llamamos carritos a pedal. Carritos a Está pedal, bien. más fácil, imposible. Imposible. Sentido Carritos a común. pedal. La de una rueda adelante con pedales en el y una atrás con pedales en el medio, creo que se sigue llamando bicicleta, así que carritos a pedal y bicicletas. Está complicado, ¿no? Dice Está complicado, Ricardo. está complicado. 17 años dedicándose a esto y luego de 8 meses con la persiana baja, volvió 3 fines de semana y la situación no, Se multiplica, se no multiplica. alcanza todavía a levantar. Gracias, Javier. Así Seguimos que- ahí, gracias por todo. Gran móvil con Javier Mozo, como Vale, siempre. cómo Y nos vamos a una información, entiendo, de último momento. Atención,
porque una detención por narcotráfico son varios kilos de cocaína en Caballito. 40 kilos hubo. 40 kilos de cocaína, nada menos que en este caso Estefanía de la Cruz. Y vos me preguntarás, ¿de quién se trata? De la hermana de Nicolás de la Cruz, el jugador de River. También detuvieron, además de a su hermana, reitero, con 40 kilos de cocaína. Hay que multiplicar 40 por más o menos, depende, por $30.000, depende del lugar de Europa en donde sea decomisada esta droga, que es lo que vale puesta en el exterior. Siempre se calcula de ese modo, pero estamos hablando de 40 kilos de cocaína. También fue detenido el taxista, reiteramos, la hermana de Nicolás de la Cruz, Estefanía o Stephanie, porque el apellido no tiene la E, el nombre no tiene la E adelante. Es la detenida recién hace instantes en un control por un seguimiento que venía haciendo la policía de la ciudad, probablemente vinculado con una entrega de, en este caso, 40 kilos de cocaína. También fue detenido el chofer del vehículo en donde iba la hermana del jugador de River, peruano él, y reiteramos, es una noticia que va a dar que hablar no solo porque está involucrada la hermana de un jugador muy importante de River Plate, sino por la cantidad de cocaína decomisada en la ciudad de Buenos Aires, cerca de la avenida Rivadavia. Saludamos al fiscal Ricardo Sanz porque hubo una carta el día viernes que él firmó junto a otros fiscales por el tema del procurador. Es un tema de fondo, digo, para ampliarlo a la ciudadanía que tal vez no siga los detalles judiciales. El procurador es el jefe de los fiscales en una etapa en donde el fiscal se transforma en un máximo investigador, incluso por encima de la figura del juez, y el cristianismo, en todo caso, la agenda de Cristina Fernández quiere que sea elegido por mayoría simple, algo que ya tiene el gobierno. Pero con él vamos a hablar en instantes, le vamos a preguntar qué es la carta, qué significa y por qué la preocupación de él y el resto de los fiscales en la Argentina. Seguimos en Especial Domingo. Está en línea Ricardo Sáenz, el fiscal que junto con otros firmaron una carta de preocupación por el nombramiento del procurador. Sáenz, muchas gracias. ¿Qué significa esa carta? Buenas tardes, Hugo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nosotros, alrededor de 80 fiscales, firmamos una nota dirigida a la Comisión de Justicia del Senado por la preocupación de los cambios de mayoría, como vos decías, del nombramiento del procurador, y los cambios del jury de enjuiciamiento de fiscales, que flexibiliza bastante las condiciones, con lo cual los fiscales quedan en una situación más endeble y por lo tanto pierden independencia y autonomía en las investigaciones si es que están a tiro de unas mayorías más reducidas que ahora para tener un enjuiciamiento. La cosa es así. Hoy se exige que el procurador sea nombrado por designación del presidente con acuerdo de 2/3 del Senado. El proyecto que está manejando y por el cual se firmó el dictamen de comisión y va a pasar al recinto, baja esa mayoría de nombramiento a la mitad más uno, la mayoría absoluta. Ustedes hablan también de los requisitos, ¿no?, que se le pide a esta persona. ¿Cuáles son esos requisitos? ¿Por qué debería haber más? Claro, la cuestión de los 2/3 tiene que ver con que el procurador, que es una figura muy importante en la organización del Estado, porque fija la política criminal, es el jefe de los fiscales nacionales y federales de todo el país, los 2/3 aseguran un consenso de la política, porque es muy difícil que un partido solo reúna 2/3 del Senado. Al bajarlo a la mayoría absoluta, está la posibilidad, como sería en este momento, de que un solo partido, generalmente va a ser el partido gobernante, pueda nombrarlo, como podría nombrarlo ahora el justicialismo, porque la mayoría absoluta del Senado es 37 senadores y el bloque del justicialismo tiene 41. O sea, se pasa por alto ese consenso que es exigible para nombrarlo, y también el consenso del federalismo, porque el Senado está representado a las provincias. Con lo cual tendríamos una figura mucho más fuerte si se respetara la mayoría de 2/3.
En ese sentido, Elisa Carrió adhirió la idea de Rafecas, que es la propuesta de Alberto Fernández como procurador para reemplazar a Eduardo Casal, porque dijo que allí se juega la República, que si es por mayoría simple el procurador, algo que el propio Rafecas también rechaza, va a estar a instancia del poder de turno, en este caso de Cristina Fernández. Exactamente. Nosotros lo que vemos es que por un problema coyuntural de que no se consiguen 2/3 para nombrar a un procurador, se va contra las reglas. O sea, vamos a cambiar las reglas para poder nombrarlo. Y otro riesgo que yo veo es que acá puede haber un choque entre el Senado y el presidente. O sea, el presidente ya dejó bien claro, lo dijo de vuelta el jueves. Mi candidato es Daniel Rafecas. Sí. Rafecas dice que no quiere que no quiere aceptar si no se respeta la mayoría de los 2/3, sí. Y el Senado sigue su rumbo hacia una ley que es la mayoría absoluta. Claro. Perdón porque quería completar la idea. La Comisión Beraldi dijo que sí, se reunió el viernes allí con Parrilli y esto avanza. La carta de ustedes pretende frenarlo, pero si no lo frena, ¿cómo sigue? Bueno, o sea, el Poder Legislativo es dueño de hacerlo porque está modificando una ley. Con una ley pueden modificar otra ley. O sea, no tiene rango constitucional los 2/3 del procurador. Nosotros lo que queremos es advertir lo inconveniente que sería, y le vuelvo a repetir, y también está, además del tema del procurador, está el tema del enjuiciamiento nuestro de los fiscales, que también nos preocupa mucho. Pero más que advertirlo no podemos hacer, no podemos impedirlo. Claro. Ahora, hay un fragmento interesante, ¿no?, de la carta donde ustedes mencionan que si esto prospera, se vuelve a una involución a antes del 94. ¿Por qué aseguran eso? Para explicarle a la gente. Claro, porque antes de la reforma constitucional de 1994, el procurador era nombrado por un decreto simple del presidente y juraba ante el Ministerio de Justicia. Hoy, con la reforma de 94, y al crearlo constitucionalmente el órgano, el artículo 120, lo que hace después una ley de 1997 es reglamentar esa cláusula constitucional y allí es donde le pone los requisitos de 2/3. O sea, bajarlos estos 2/3 significa regresar hacia un estadio anterior y la verdad que no es lo conveniente. Un sector de la oposición habla, y se reitera esta idea de plan de impunidad de Cristina Fernández como único objetivo en el gobierno en el que es vicepresidenta. ¿Usted coincide que esto del procurador forma parte de ese master plan, llamémoslo así? En el imaginario lo puede formar parte de ese plan porque es el fiscal ante la Corte Suprema. Creo que la especulación que puede hacer Cristina Fernández y sus abogados, como cualquier otro imputado de una causa federal, es llevar su asunto hasta la Corte Suprema. Entonces allí podría tener eventualmente el voto favorable del procurador o la opinión favorable del procurador. Realmente yo no lo puedo afirmar, todo pareciera indicarlo, pero uno no tiene la certeza de que sea un plan de impunidad. Hay indicios, evidentemente. ¿Hay indicios? Sí, yo creo que sí. ¿Qué indicios podemos mencionar? Bueno, la maniobra, vuelvo a repetirlo, ¿no? La maniobra del enjuiciamiento de los fiscales también es una forma de disciplinarlos. O sea, es un mensaje para decir, bueno, paremos un poco con estas causas, paremos un poco con las investigaciones, con los juicios, pero después el tema de la forma en que el Senado encaró lo de los jueces trasladados de la Cámara Federal, que después tuvo un fallo de la Corte, que es un fallo que pareciera darle la razón a ambas partes, son todos movimientos que tienden, no sé si a la impunidad, pero tienden a una situación más favorable. Pero nadie parece ponerle freno a Cristina Fernández, incluso con esta idea de crear un organismo anterior a la Corte Suprema como plan B, para no ampliar los miembros de la Corte, que es algo muy discutible. ¿Usted cómo lo ve? Ampliar los miembros es algo muy complicado y de hecho la comisión esta de expertos no se expidió sobre el punto. Ahora, la creación de un tribunal, me parece que es crear más burocracia, juicios que van a durar mucho más tiempo y realmente las causas de corrupción que existen del gobierno de Cristina Fernández o aún anteriores no son las únicas causas.
O sea, vamos a demorar las causas de todos los que tengan causas o estén imputados en causas que puedan llegar a ese tribunal. Realmente me parece que no es conveniente. Le agradecemos muchísimo por este contacto con nosotros, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa en instantes. Seguimos con más Especial Domingo. Seguimos en Especial Domingo. Está con nosotros Luis Majul. Hola Luis, buenas tardes. Hola Hugo, hola Agustina, buenas noches. Hola, Luis. Buenas tardes, noche. No, ya viene la noche. Ya estamos ahí, en el unos límite. minutos. ¿Vieron la tapa de página 12? Sí. La vimos, tremenda. No, a ver, con todo respeto, están locos. Pritzker de un lado, Soledad Cunha del otro. Como era el colegio alemán de Bariloche, ¿cómo era el colegio alemán de Bariloche? Primo Capraro, donde se formó la ministra de Educación porteña que estigmatizó a los maestros y maestras como pobres viejos militantes y fracasados. Esta escuela estuvo liderada por el ex criminal de guerra nazi Erich Pritzker durante todo el paso de Soledad Acuña por la institución. Pará, pregunto de nuevo. ¿Están locos? ¿Alguien está loco? ¿Hay un editor que está loco? ¿Hay accionistas? ¿Hay Yo supongo que no será culpa del redactor. De hecho, me dice que no están firmando en página 12 porque tienen problemas salariales. ¿Cómo hacen para vincular a Pritzker, a los nazis, con Soledad Acuña? Y además, cuando uno empieza a discutir sobre el tema, seguramente ahora lo hablarán con Luis Juez, con Miguel Guñasqui, después tienen a Roberto Cachanosco, un muy buen programa, Especial Domingo, pero después yo lo hablaré con Paulo Oliveto, con Alfonso Prat-Gay, con todos los invitados que tenemos, con Cabot, que también viene al piso, ya lo están persiguiendo a Cabot, ¿no? El periodista de los cuadernos, faltaba él. Pero volviendo, ¿de dónde sacan? ¿Cómo llegan de una cosa a la otra? Si quieren llegar al nazismo y la complicidad del peronismo, vayan a la historia con datos fehacientes y comprueben cómo Perón los asiló a través de varios decretos. Si quieren llegar al nazismo en la Argentina por la vía de la verdad histórica, van a tener a muchos peronistas, a directores de universidades, ahora lo vamos a hablar con María Julia Oliván y Federico Andajasi. Es una locura lo que hicieron. Es verdaderamente, yo espero que algún responsable salga a repudiar esto. Además, con ese criterio, si vos estudiaste, no sé, en el liceo militar, sos un represor y un sanguinario. O si vos estudiaste en una escuela de monjas o en una escuela de curas, sos un abusador. Es verdaderamente una locura. Yo creo que es el tema del día, sin ninguna duda, Agustina y Hugo, ¿eh? Es muy preocupante, Luis, porque claramente es un diario que, bueno, que tiene una historia y que la contradice con este titular. No, pero a ver, Hugo, discúlpame, porque sí, acá hay otro tema que van a poner a la grieta. La grieta no tiene nada que ver acá. O sea, uno puede expresar su línea editorial, puede incluso marcar una ideología. Esto es una barbaridad. Esto, lo que hicieron, claro, es una barbaridad. Santiago Cafiero hoy hablaba de la utilización política del caso Abigail, que yo no comparto. Para mí no hubo ninguna utilización política, no. Una foto, un dibujo. Una realidad. Una realidad y un símbolo que hay que mostrar. Y hay que mostrar verdaderamente porque es el símbolo de la época, ¿eh? De un poder feudal por un lado, sí, de un policía que no tiene la más mínima idea de cómo se sigue un protocolo, de la insensibilidad, pero uso político hubo, por ejemplo, con el caso Maldonado, donde quisieron hacer pasar a la gendarmería como si fueran los militares sangrientos de los años 70. No, una locura. Ahora, vincular a Soledad Acuña, la ministra de Educación, a mi entender, corajuda, valiente, que discute el tema de la educación como corresponde. Che, no queremos adoctrinamiento. No queremos adoctrinamiento en las escuelas. No queremos a docentes que bajen línea ideológica ni política. Sí que ayuden a pensar, no cómo pensar. Y la vinculen con Pritzker y el nazismo, es verdaderamente una locura. Yo creo que no debemos naturalizar este tipo de cosas. Luis, veamos de nuevo la tapa mientras conversamos, sí, por favor. Sí, Hugo. No, y esto es una fake y es parte del adoctrinamiento según tu visión, porque lo charlábamos más temprano a través de la producción. No, ¿qué fake? A ver, yo no sé si definirlo como una fake. Es una barbaridad lo que hicieron, es un escándalo. Es un escándalo, es vergonzoso, es banalizar el Holocausto. Lo firmó Patricia Chayna, que es una periodista
que se reivindica como una periodista kirchnerista nacional y popular. Tiene todo el derecho a ser periodista, kirchnerista nacional y popular. No hacer esta barbaridad. Y es docente en la UBA. Pobres estudiantes de la UBA. Mirá Soledad Acuña, pequeña, pero además, después hay que hilar fino con esto. Prit, que estaba en la comisión directiva, ni siquiera tenía incidencia en los contenidos pedagógicos de esa escuela. Y perdón, cuando uno se mete en las redes sociales se da cuenta que por lo menos 3 científicos del CONICET, y algunos de ellos apoyando a este gobierno, estudiaron en la escuela primaria, en la misma escuela primaria que estudió Soledad Acuña. Se diría que también son nazis. Claro. Es verdaderamente... Yo creo que estamos pasando el límite. Así como con Maldonado se pasó el límite, planteando en las escuelas que había una desaparición forzosa, confirmada, se está pasando un límite por defender ideas y además por no querer reconocer que dentro del gobierno, dentro del Frente de Todos, todavía hay gente que no está de acuerdo con abrir las escuelas, cuando ya está demostrado científicamente que la apertura de las escuelas y los colegios y la educación presencial no está generando, no es un lugar de supercontagios, no está generando la mayor parte de los contagios del COVID-19. ¡Basta! Es muy serio lo que están haciendo, es muy serio. Es un lindo día, no me quiero poner tan solemne, pero no pueden hacer esto, no hay que dejárselo pasar. Así como supongo que el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, le va a pedir la renuncia a sus ministros y a sus directores y al jefe de policía, y no al policía que estaba de retén, porque hay una responsabilidad política evidente, yo creo que en Página 12 tienen que hacer algo. No puede salir mañana el diario sin hacer una aclaración y sin dar una disculpa pertinente. Pero no quiero coparles el programa, yo arranco un poquitito antes de las 8, me voy a volver a meter por la ventanita que me ofrecen ustedes. Creo que ya está Luis Juez, me avisan, ¿no? Está Luis Juez. Sí. Bueno, ¿me dejás saludarlo, por favor, que quería arrancar con esto? Luis, buenas noches, ¿cómo va? Hola, Majul, ¿cómo va? ¿Cómo estamos? Perdón que arranque tan temprano, tan enojado, pero ¿usted vio, Juez? O sea que te voy a decir una cosa, para confirmar lo que voy a decir. Yo hice el secundario en el año 76 hasta el año 81 en el Liceo Militar General Paz. Plena dictadura militar, con Meréndez como el responsable de la conducción política e institucional de la provincia de Córdoba y con el coronel Fierro, responsable de los patrocinios de La Perla, un centro clandestino de detención. A vos si te llega a ocurrir vincularme con la dictadura militar, te busco en tu casa y te cago a trompada. ¿Entendés? Porque hay cosas con las que no se juega. Hay cosas con las que no se juega. Con aquellas cosas que destruyeron la humanidad y que nos dieron un ejemplo por los próximos 200 siglos, no se jode. No se jode. Te puede haber gustado más, menos, puede haber estado oportuno o no lo que dijo la ministra de Educación. Ahora, compararla con el nazismo, vincularla para invalidar lo que dijo, que puede ser parte de una discusión política que podamos sostener, y tratar a partir de dónde fue, dónde estudió, en el año que estudió y quién es el director de la escuela, e involucrarla con un proceso de esa característica, es de una bajeza, de una torpeza, realmente un tema donde los tipos que aman la democracia dentro del Frente de Todos deberían condenar ese tipo de etapa. Perdón, como deberían condenar también lo que pasó con Abigail, independientemente del color político, porque la culpa no es del policía, hay una responsabilidad política ahí, ¿no, juez? Luis, yo lo hablé con vos. Acá tuvimos el caso del papá de Solange. Solange, la conocimos mundialmente diciendo hasta en el último mi suspiro tengo mis derechos. A ese papá, un policía inepto, mal formado, mal preparado, mal asalariado, como el de Winca Renanco, como este policía de las termas, le impidió su último abrazo cuando se moría de cáncer, así que conozco el tema porque lo es... Ahí estamos viendo la carta, las imágenes de Solange, otro caso que sorprendió y marcó también porque indignó. Pero fíjate una cosa, Machiavelli, no es para que nosotros nos enojemos con el pobre policía. Ese tipo gana 25 o 30 mil pesos, no lo educó el Estado nunca, no lo formó nunca, no lo instruyó nunca, no lo capacitó nunca tuvo un curso
de mínimo de derecho humano, nunca, el Estado se desentiende. O sea, te estoy hablando de todos estos casos, de todos estos policías, donde terminan siempre siendo el eslabón de la cadena. O sea, no hay aprovechamiento político. Hay una noticia que recorrió y nos congeló la sangre. Ver ese padre alzando a su hija después de una terapia, de quimioterapia, llevándola hasta su casa y no la dejaba pasar el policía cuando lo que tenía que hacer es tener la formación suficiente como para darse cuenta que es en un acto de extrema humanidad que no merecía otro reparo que no detenerlo un segundo para identificarlo si hacía falta, punto y nada más. Pero bueno, así funciona, lo digo con todo respeto y no quiero ofender a nadie. Esta pandemia también ha desnudado la mentalidad fascista de un montón de gobernadores que son más que gobernadores, pequeños señores feudales. Quiero decirles porque todavía siguen conductas restrictivas a las condiciones básicas de la libertad, de la circulación, del respeto, del tránsito. Todavía siguen, estos 10 meses han desnudado, acá en Córdoba puedo mencionar a 20 intendentes, el gobernador, actitudes realmente deleznables que han tenido, le han nacido como que en la pandemia le ha nacido el enano fascista. Y juez, ¿ustedes van a hacer algo por lo de Página 12? Porque vincular a Acuña con el nazismo, como usted dice, tal vez sea el pasar un límite que hasta ahora no había ocurrido. Hemos estado cursando mensajes ahí en los chats del bloque. La verdad, te lo voy a decir, yo opiné, yo estoy esperando que el Estado actúe. Te juro, no quiero partidizar el tema, no quiero que digan que porque Soledad Acuña es ministra del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estoy esperando que los organismos del Estado, esos que tienen que actuar con independencia, con prontitud, con rectitud, con celeridad, pero con absoluta objetividad, estoy esperando, eso es el Estado, un Estado de derecho, no es que yo tenga que reclamar porque no va a faltar alguien que diga, mira, claro, como una ministra de Cambiemos, no, estoy esperando porque es domingo, todavía uno le puede dar el changüí y decirle, bueno, es domingo, mañana es feriado, pero alguien debería avisarle a los organismos del Estado que tienen que actuar de oficio, porque son ellos los primeros que tienen que condenar. Juez, lo llevo, ya que estamos hablando justamente de educación a la vuelta a clases. Mauricio Macri se pronunció al respecto. De hecho, ¿qué opina cuál es su análisis? Pero es una vergüenza, en serio. Es una vergüenza que estén abiertos los casinos y que las escuelas estén cerradas. Es una vergüenza. Mirá, yo te voy a contar una cuestión personal, ¿no? Ustedes saben que tenemos una hija especial. Soñamos, Milagro va a la escuela y va solamente a socializar con sus compañeros, que son los mismos compañeros que tenía de jardín de infante. Soñamos con este año, en enero le hicimos el buzo que dice promoción 2020. Ella va porque escucha las voces de sus amigos desde jardín de infante a 6º año y se le transforma la cara. Bueno, la pandemia no pudo, pero pensamos en algún momento, antes que termine el año, 2, 3, 4 días de clase, como para que los chicos se puedan despedir. No, nada, loco, yo lo digo con todo respeto al ministro Trota, loco, no se te cae una idea. ¿Cómo puede ser que funcionen los casinos, que haya vuelto el fútbol, que casi el país haya recuperado la normalidad y no hayamos tenido estos casi 9 meses y medio un día de clase? ¿Cómo no puede armar un día de clase por semana? Hace falta ser un genio, ir al Balseiro para estudiar un programa que te permita que los pibes puedan reencontrarse con su docente, que puedan reencontrarse con la vitalidad de la educación. Y te lo voy a decir con toda claridad. No vayas a hacer cosas que te hacía parte de un esquema, ¿no? Este esquema de que cuanto menos educación, menos formación, menos instrucción, tenés menos libertad y con menos libertad más fácil te manejo, porque voy a empezar a pensar muy feo. Pero la verdad, en esta casa mi mujer es docente, mis hermanas son docentes, o sea, el tema lo debatimos todos los días y a cada rato. Claro, esto es lo peligroso del adoctrinamiento, pero se va a cumplir un año del gobierno de Alberto Fernández y todos los indicadores, aumento de pobreza, desocupación, cierre de empresas, ajuste a los jubilados. ¿Cuál es su análisis sobre el año del albertismo? Es un gobierno, lo vimos el martes, la semana pasada en la Cámara de Diputados, es un gobierno con altísimo nivel Yo dije que después de Spielberg son los más grandes generadores de efectos especiales, y no me voy a callar la boca. Los tipos, es como un acto de magia. Mientras te entretienen con la izquierda, te roban con la derecha. Con la izquierda te corren con las grandes fortunas. Y si la verdad era un momento para recaudar algún recurso y los que tienen más podrían haberlos pedido más, la mecánica de la ley del otro día no fue la correcta. Te hacen una conferencia de prensa y te hablan de los jubilados y resulta que te dan un aumento que son 4 rodajas de pan dulce, ¿viste? Pero mientras tanto no te animan a decir que a los pobres viejos los tienen en el peor de los mundos.
Es un acto de magia. El buen mago te entretiene con una mano, que es la que vos quieres que le mires. En este caso el gobierno quiere que vos lo mires con permanentes definiciones de izquierda, pero todas las conductas, como les molesta reconocer que lamentablemente el ajuste vino para quedarse aparentemente y ellos no quieren reconocer. Hoy creo que Alberto Fernández dijo que el ajuste de ellos es un ajuste, le intentó buscar, no, el ajuste es ajuste, hermano. No es ni de derecha ni de izquierda, es ajuste. Cuando la gente lo tiene para comer, cuando la gente se caga de hambre, cuando te metes con el salario del trabajador, es ajuste. Haga quien lo haga y mencione quien lo mencione, ¿no es cierto? Pero bueno, al gobierno le cuesta reconocer esta situación porque tiene un problema de construcción de relato. Recién decía justamente, ¿no? Con una mano te roban, con la otra dicen que te dan. ¿Tiene que ver esto con un paralelismo, por ejemplo, con lo que sucede con las jubilaciones y el impuesto a la riqueza? Para que desarrolles más ese punto, digo. Lo dije el martes. Yo lo dije, te lo digo con todo respeto. ¿Cuál fue el ajuste que nos hicimos nosotros, la política? Cuando digo nosotros los políticos, los senadores, los diputados, los ministros, los secretarios de Estado. ¿Cuál fue, en el medio de la pandemia, la posibilidad maravillosa que tuvo toda la política para decir, bueno, vamos a acompañar este momento de angustia de todos los argentinos dando un ejemplo? Claro. Vos quisiera ver cómo me miraban. Ustedes saben, no les quiero contar cómo me miraban mucho, porque en eso no hay grieta. Claro. Los negros querían aflojar el parque para cagarme tablazo en el medio de la sesión. Porque así somos muy cínicos. Yo quiero que vos seas solidario con tu plata. Y si no lo sos un miserable, un tipo que no querés contribuir, sos de los grupos concentrados. Ahora, con mi billetera, ni se te ocurra pensar que yo voy a poner una moneda. Ese cinismo, esa hipocresía, era que la gente está cansada, está harta, está fastidiosa, está molesta. No la quiere, no la banca. Y en eso tenemos una responsabilidad todos. Mucho más los que tienen la posibilidad de fijar la regla de juego, ¿no? Hablando de hipocresía, parece que Alberto y Cristina no se hablan hace como un mes, tienen interlocutores, y Máximo, que también, junto con Massa, juegan su partido allí en el Congreso. ¿Cuál es su mirada? Bueno, pero esto sabemos que esto es así. Cristina a Alberto lo mira como un empleado. Nosotros cuando definimos que Alberto era el jefe de gabinete en ejercicio de la presidencia, lo dijimos hace 11 meses. Y Cristina tiene esta forma de manejarse ella con sus empleados. Para ella Alberto es un empleado que está a cargo de la presidencia y mientras el tipo haga lo que ella necesita que haga, que claramente va por el lado de la agenda que la vicepresidenta ha establecido, que son sus cuestiones personales. Si ustedes miran claramente los problemas de la vicepresidenta, siempre están desde el punto de vista personal, individual, desde el egoísmo propio de resolver sus problemas. No la van a escuchar opinando de nada, ¿no? De absolutamente de nada. Pero cuando ella se ve que se está moviendo la gente que aparentemente tiene mucho que ver con ella, siempre tiene que ver con una cuestión personal. O es por una causa, o por un juez, por un juzgado, por una prueba, por una idea de la Corte, por una idea del fiscal general, siempre pensando en cómo resolver este problema. Y en eso, lo voy a decir, y ustedes se van a enojar conmigo los periodistas, en eso yo le asigno a Cristina coherencia. Ella siempre dijo que venía por esto. Ella nunca nos mintió, siempre dijo que ella venía a resolver sus problemas judiciales, por eso no era presidenta, por eso ponía un biombo y se escondía allá atrás y de atrás del biombo manejaba y daba directiva. En eso yo no la voy a cuestionar porque en definitiva me podrá aborrecer las decisiones que ella tome y el pensamiento que tiene, pero quiero decir que en eso es coherente. Ella está haciendo lo que dijo que venía a hacer. Lo que es jodido, lo que es complicado, lo de Alberto Fernández, que le mintió a todos, que los engañó a todos, que le dijo que iba a ser el equilibrio entre la locura, la sinrazón, el apriete, el fundamentalismo y la radicalización de un pensamiento. Y bueno, y hoy claramente se ha convertido en el empleo del mes, ¿no? Juez, usted decía recién que hay ajuste, justamente a casi un año de cumplirse, ¿no?, el aniversario del mandato de Alberto Fernández. ¿Cuál es su análisis de este año económico? Ha sido un espanto. Estos tipos lo está salvando la pandemia, y no quiero hablar de la pandemia porque cuando arrancamos en este programa de ustedes un domingo hace casi 9 meses y medio atrás, ni ustedes, ni nosotros, ni yo teníamos la sospecha que se iba a terminar llevando 36.000 muertos, que iba a ser 37. Y que íbamos a estar, 37.000 muertos y que íbamos a estar casi 10 meses encerrados dentro de nuestra casa. Hoy salimos con mi familia por primera vez a comer en 10 meses. No lo podíamos creer, ¿viste? Nos abrazamos como si fuera el 24 de la noche. No podíamos pensar. Ahora, vos ves que el gobierno, cuando vos lo querés analizar y querés decir algo, la primera excusa no es la pandemia. Ustedes no pueden porque la pandemia
No, viejo, pero los números son horribles, aún cuando estemos en pandemia. Todos los números, todos los indicadores de lo que a vos se te ocurra medir, mirar, analizar y evaluar son horribles. Con o sin pandemia. Por supuesto, yo no voy a ignorar que estamos viviendo una situación excepcional, pero todos los números y todos los indicadores son horribles. Luis, para despedirte y agradecerte estar acá, quería hacerlo yo personalmente, pero quiero preguntarte por la economía, porque ahora viene Roberto Kachanowski y quería saber tu mirada de esto. Mira, estamos analizando casi el año de gobierno. El PBI va a caer más del 10%, algunos dicen el 12%, 12, 13. La desocupación formal 13,1%, pero si la gente fuese a buscar trabajo y no hubiese pandemia, sería el 30%. La pobreza va a llegar a niveles del 50%. Y Cristina y Alberto hace 40 días que no se hablan. ¿No es, desde el punto de vista del país, no ya de ellos mismos, no es casi suicida esto? Sí, pero hay que acostumbrarse, Luis. Hay que acostumbrarse que este esquema funciona así. Hay que acostumbrarse porque la realidad, los tipos van con un esquema, ¿no? Ellos van con un esquema de clientelismo político que lo van a tratar de acomodar. O sea, el tema del empleo no es un problema. Fíjate vos que si uno les machaca y le dice, che, yo no estoy en contra de que le pidamos a los que más tienen. Estoy en contra de que lo implementemos con un impuesto que es absolutamente inviable porque es inconstitucional. Busquemos otra forma. Y yo votaba con la mano levantada. Digo, bueno, ¿cómo no le va a pedir a un tipo que tiene mayor recurso que el que tengo yo, que el que tenés vos, de que colabore? Pero hacelo... Ahora, si lo hacen nada más que para hacer un posicionamiento ideológico, una puesta en escena, y perdimos una gran oportunidad, pero a los tipos no les importa, porque probablemente para sostener un país con pobres, con la mitad de los argentinos pobres, probablemente todavía los números miserables que tiene la Argentina les alcance. Y ya que lo va a tener Kachanowski ahí, el economista que ha recorrido todos 9 meses hablando del costo de la política, nadie le dio bola, nadie lo escuchó. Mirá que Kachanowski en ese tema... ha roto las pelotas, ha sido insistente diciendo, y ustedes, los políticos, ¿por qué no achican? Miren a España. Nadie le dio bola. Entonces no estoy hablando de una cuestión de posicionamiento personal, pero es absolutamente cierto. Nadie lo escuchó cuando el tipo planteaba, es un buen momento para que la política tenga un gesto. Mira, está terminando el tema de la pandemia, vamos a terminar el año y la política no tuvo ningún gesto. Al contrario, se lo hemos pedido al resto de la sociedad. Luis, sin despedirlo, Roberto Kachanowski ya está. La política no se ajustó, Roberto, ¿no? Buenas noches, gracias por estar en Especial Domingo. Hola. Perdón que me meto a veces de entrometido que soy. La política no se ajustó de ninguna manera, ¿no? No, primero lo saludo a Luis. ¿Cómo está? Gracias por el reconocimiento. En realidad casi cargoso fui con el tema. Y déjame que agregue un dato, Luis, si me permitís, a todos los Luis que hay ahí, porque hay varios. Lo que quiero decir es, a ver, vamos a ponerlo de esta forma. Estábamos hablando del costo de la política. Ni siquiera es un gesto, porque cuando vos mirás, vos sacás todo lo que es el gasto, nación, provincias y municipios, estoy hablando, en todo lo que son salarios de la salud, seguridad, defensa y educación. O sea, separás eso, te queda una masa salarial que si vos bajabas un 20%, el salario de esa gente eran 300.000 millones de pesos, 290.000, que era más o menos lo que estima recaudar, si yo mal no recuerdo, ¿cómo se llama? El gobierno con este impuesto a la riqueza. De manera que era innecesario hacer esto, porque Argentina necesita desesperadamente inversiones para crear puestos de trabajo. Lo digno es que la gente tenga el trabajo, no un subsidio, que no dependa de un puntero político, que llegue a su casa y alimente a sus hijos del trabajo del suyo, el del día, ¿sí? Me parece que eso es lo más digno que puede hacer un político por la gente. No hay mejor plan económico, plan social, que un buen puesto de trabajo. Y eso se hace con inversiones. Seguro. Perdón, me fui, no sé si le estaba interrumpiendo a Luis. No, está perfecto. Recién le preguntábamos a Juez sobre el año económico, ahora te lo voy a preguntar a vos, pero lo despido a Juez, te agradezco muchísimo por este contacto. Gracias, Luis. Un abrazo, gracias, que tengan una buena semana. Igualmente. Gracias, un abrazo, igualmente. Y bueno, Kachanowski le adelantaba recién, ¿no? Le preguntábamos a Juez sobre este año económico de Alberto Fernández, teniendo en cuenta que estamos a punto de cumplir un año de este mandato. Lo mismo te pregunto a vos, ¿cuál es tu análisis de este año económico? Mira, déjame que te diga primero, hicieron una masacre desde el punto de vista de la salud porque tenemos
cantidad de muertos por millón de habitantes, debemos estar en el tercer, cuarto, quinto puesto como máximo, no creo que mucho más allá. Superamos a Estados Unidos, superamos a Inglaterra, de manera que venimos, y a Brasil también, en cantidad de muertos por millón de habitantes, a pesar de haber tenido una de las cuarentenas más largas del mundo y más estrictas. Y desde el punto de vista económico, hicieron otra masacre. Vos fíjate, cuando mirás la caída del Producto Bruto en Argentina, que en el segundo trimestre fue del 19 y pico por ciento, 19,2 o una cosa por el estilo, lo comparé con otros países, por ejemplo con España y con Italia, que ustedes saben que fueron uno de los primeros en recibir el impacto del COVID. Sí, y de manera fuerte. Italia, claro, recordemos que Italia recibe por año entre 40 y 45 millones de personas de turismo. Italia vive mucho del turismo. Y España otros 20 y pico de millones de personas por año. De manera que les debería haber pegado más a esos el hecho de la cuarentena que hubo y la falta de turismo que a nosotros. Sin embargo, nuestro Producto Bruto en el segundo trimestre de este año cayó más que en el segundo trimestre de España y que de Italia. Ahora, para que tengamos una idea. Sí. Ahora, Kachanowski, tenemos 165 impuestos, si no me falla la memoria, por las últimas crónicas que leí. Estamos al tope y un nuevo impuesto a la riqueza. ¿Sirve, no sirve? ¿Cuál es tu mirada? No, mira, ese impuesto a la riqueza, a ver, Argentina, como decía antes, desesperadamente necesita tener más puestos de trabajo. Claro. Para eso necesitas inversiones. Entonces, ya hoy es bastante difícil lograr inversiones en un país que tiene es el segundo país más caro impositivamente en el mundo. O sea, vos ponés una empresa y lo que le cobran de impuestos a esa empresa por el impuesto a las ganancias, o mejor dicho, lo que se quedan de las ganancias de la empresa, el Estado, es el segundo país más caro. Primero en la isla de Comoros, que está frente a África, y después venimos nosotros. Entonces, ya con eso es suficiente como para espantar cualquier inversión. Sumale a eso un Moyano volviéndote loco, o sea, o la dirigencia sindical, si querés, en su conjunto, ¿sí? Sumale a eso los piquetes, sumale a eso una legislación laboral enloquecida, sumale todos los problemas, la inseguridad jurídica, los funcionarios que te regulan los precios y te vuelven loco, te permiten importar insumos, no te dejan importar insumos, en fin, ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Por qué van a invertir en Argentina? Ahora, vos le agregás un impuesto que es la frutilla del postre, que es el impuesto a la riqueza. Afecta a los más ricos se van del país. A ver si lo entendemos acá. No es que están perjudicando a los más ricos. Los más ricos se van a Uruguay, cruzan el charco, se radican ahí positivamente, las empresas están yendo a Argentina, y a quienes perjudican son a los más pobres porque no tienen posibilidad de conseguir trabajo. Esta es una ley típica para crear clientelismo político. Claro. No es una ley para mejorar la vida de la gente. Roberto, déjame que te haga dos breves preguntas antes de despedirte y agradeciéndote tu tiempo. La primera, el comunicado del Frente de Todos, que está convalidado por Cristina contra el fondo, eso es una espanta negociación, ¿no? Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Sí, claramente es un... A ver, se anticipó porque además todavía no se conoce la carta de intención. De manera que opinaron que no sabemos sobre qué opinaron. Si no hay una carta de intención. ¿Alguien sabe qué se va a acordar con el fondo? No se sabe todavía. Así que opinaron por opinar. ¿Sabes cuántas veces firmó a Argentina? Argentina entra en el Fondo Monetario Internacional en 1956. ¿Sabes cuántos acuerdos firmó? 27. ¿Sabes cuál fue el partido político que más acuerdos firmó con el Fondo Monetario Internacional? El peronismo. El PJ. El peronismo, 9. Sí, en serio. Son datos históricos. Te metes en el sitio del Banco Central y ves los datos de cuándo se firmó cada uno de los acuerdos. Y la última... De manera que... Sí, dale. No, y la última... ¿Es estable el precio del dólar o tiene la volatilidad de que una semana puede ir bajando y otra semana puede ir subiendo de acuerdo a los distintos instrumentos que están utilizando, incluidos los 20.000 millones de dólares que están gastando para mantener el tipo de cambio más o menos estable? Sí, a ver, yo te diría, una cosa es el tipo de cambio blue y el otro es el oficial, ¿no es cierto? Sí, estamos hablando del blue. El oficial, sí. Para mí, el blue está artificialmente frenado, transitoriamente, esto lo hemos visto 1000 veces. ¿Te acordás cuando Moreno mandaba a los tipos con los perros en el microcentro, los billetes? Bueno, eso ya se ha hecho 1000 millones de veces y le va a durar un tiempo y nada más. Así que eso ya sabemos que va a pasar.
Y después viene el problema con el tipo de cambio oficial, que ese sí está recontrapisado y vas a tener un problema seguramente en el futuro, ¿no? Roberto, muy agradecido como siempre. Muchas gracias por este contacto. Muchísimas gracias. Gracias. Les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias. Bueno, aprovechamos para saludar, chicos, porque la verdad que tenemos muchísima gente muy importante. Se viene un programa muy potente de La Cornisa y queremos dedicarle un tiempo a todos. Está nada más y nada menos, o va a estar, me avisan, nuestro colega, filósofo también, Miguel Wieniawski. Ayer escribió una nota exquisita sobre algo en lo que ya es especialista. Los feudos y la manipulación y el adoctrinamiento que incluye, por supuesto, algunos docentes de la educación. Y hoy nos levantamos, Miguel, buenas noches, gracias, te introduzco junto con Agustina Girón y con Hugo Machiavelli, con esta tapa de página 12, que yo quisiera que los que todavía no la vieron la veamos, porque hay que repudiarla y yo creo, no quiero exagerar, esta locura, porque es una locura para mí, la tiene que salir a repudiar todo el país. Comparar a la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, con el nazismo, solamente porque Pritzker fue un asesor externo de un colegio donde ella fue a la escuela primaria, es verdaderamente un despropósito, una locura, un escándalo. No sé si coincidís, Miguel. Totalmente, Luis, es una maldad política de baja estofa, no tiene mayor relevancia, pero tiene un impacto muy dañino. Es lo que se llama falacia de división, porque suponete una escuela sea nazi, no todos sus alumnos son nazis, porque uno de sus integrantes, incluso el jefe, sea nazi, no todos lo son. Pero además hay que tener cuidado con eso. ¿Qué es un nazi? Un nazi es un tipo que llama al exterminio de todos los que no son de raza aria y que lo ha perpetrado, como el propio Pritzker. Hay una discusión respecto de por qué Pritzker llegó a la Argentina, por qué se instaló en Bariloche. Eso es un tema. Ahora, de allí a, justamente, algunos denominan humanismo y terror, para decir, por ejemplo, todos nosotros, porque vivimos en la Argentina, los que tenemos edad, ¿no? Durante el proceso que somos fascistas, no, es una locura. Bueno, vale para cualquier tipo de generalización. Es una respuesta a lo que dijo Acuña, que pone en el debate público una cuestión muy lacerante, que es la tragedia educativa, ¿no? Claro, ¿usted cree que efectivamente hay un adoctrinamiento en la educación? Hay una máquina de adoctrinar. También creo, porque yo vivo en un mundo docente, porque soy docente hace 40 años, que la mayoría de los docentes no son militantes doctrinarios. Esto lo digo como una experiencia personal y de campo, pero sí una minoría intensa, subordinada al sindicalismo docente, extremo, a Baradel, digamos, y a la vez subordinado a los imperativos del gobierno nacional. Y esa minoría intensa genera una tendencia doctrinal, que es lo opuesto a la educación. La educación es salirse de la doctrina y de los dogmas, ¿no? Y incluso pensar en contra de uno mismo y de las propias creencias, y así avanzar. Miguel, soy Hugo Machiavelli, gracias por el tiempo. Además, como filósofo, como periodista, tomando distancia de esto que pasó con Página 2 y de otros hechos, ¿qué estás viendo? ¿Ves una idea fascista en un discurso, en esta noticia deseada que vos has mencionado en su momento? Mira, la noticia deseada es la que se sostiene sin fundamento y sin evidencia. O sea que la asociación entre Soledad Acuña y Pritzker es una noticia deseada por un grupo de personas que ideó esta aberración, ¿no? Pero hay un filofascismo, lo que yo llamo un fascismo mágico o un populismo psiquiátrico, en la idea de recortar la inmensidad del saber a unas consignas muy elementales, muy simples. Por ejemplo, en la materia Introducción al Conocimiento Científico, yo la dicté varios años en la Universidad de Buenos Aires, que es hermosa. Sí, claro. Y además es fundamental porque vos allí suministrás la metodología para pensar científicamente, la lógica, etc.
reducirla, si Macri es un demonio, hacer un multiple choice con eso, o lo opuesto, vos podés pensarlo, está bien, eso es. Ahora, reducir eso me parece que es una jibarización, un achicamiento de la profundidad que debe tener esa materia. Ese tipo de cosas ocurren. Y curiosamente ocurren a veces, que este es un punto que me interesa a mí señalar, a veces perpetradas por personas que son, digamos, cultos, con buena formación, que tienen capacidad argumental. De pronto hay una conversión al sectarismo. Te convertís al sectarismo, ¿viste? Y achicás algo que es muy grande, que es justamente, bueno, el conocimiento, ¿no? En este caso en el campo. Para sumarte esto, lo que te quería preguntar es, en tu nota de ayer decís que en las universidades se privilegian determinados autores por encima de otros para adoctrinar, casi como decía Perón, desde que uno es chico. ¿Crees en esto? Ahí yo lo que cito es una tesis doctoral de un doctor en psicología, Catriel Fierro, que es además becario del CONICET, una tesis doctoral muy precisa, muy interesante, donde él muestra que en la carrera de psicología hay autores prevalentes. Autores prevalentes son Freud y Lacan, que está bien que existan, pero no están los demás. La bibliografía promedio tiene 44 años de antigüedad. La psicología es una ciencia, avanza. Hace 44 años la homosexualidad para Freud era una perversión. Digamos, la bibliografía está, y una patología, había que curarlo, ¿entiendes? Con electroshock a los homosexuales. Imagínate, la educación se detiene, atrasa, retrógrada, termina siendo reaccionaria. Y eso también es adoctrinamiento, no es solo político. Miguel, déjanos hacerte la última pregunta, agradeciéndote. Es un lujo conversar con vos, que nos haga reflexionar más allá del día a día. Chicos, ¿podemos poner el dibujo o la foto del caso Abigail como símbolo también? No para hacer ningún uso político, sino porque está siendo el símbolo de todo lo que no se debe hacer en materia de pandemia y en materia de decisiones políticas. ¿Cuál es tu mirada sobre el caso Abigail? Ahí está el dibujo, ¿no?, de un artista que se llama La Comadreja, ya me acordaré, ¿no? ¿Cómo? Comadreja Dark. La Comadreja Dark. Exactamente. Mirá qué dibujo impresionante. Tu reflexión, Miguel, por favor. En primer lugar, una conmoción como la que siente cualquier persona que tenga corazón frente a esto. Y la reflexión es, el sistema feudal le saca el corazón a las personas. Ese policía, digamos, subordinado, llamando por teléfono a otro burócrata para que llame a otro burócrata, teniendo una nena llorando con una enfermedad terrible, con el padre, con la madre, eso sí es fascismo, ¿eh? Eso sí es fascismo. ¿Saben cuántos detenidos hubo en Santiago del Estero durante la pandemia? 25.000. Algunos 2 horas, otros media hora, porque en Aniatuya salía una señora en bicicleta a apagar la luz, por ejemplo. Y hay gente que continúa detenida. Bueno, ahí las cosas son muy graves. Hay argentinos que viven con una ley y otros que viven con otra. Sí, de hecho, ¿Y qué opinás de lo que dice Santiago Cafiero vinculado con la utilización política? Dice, están utilizando políticamente el caso Abigail. ¿Cómo utilización políticamente frente a un caso que simplemente es humanamente o es inhumano? Y desde el punto de completamente inhumano. Pedir a una nena que está llorando, desesperada, y a sus padres para volver a su casa. ¿Qué política? No todo es política partidaria. Es simplemente que te desgarrás viendo el predominio de cierta ignorancia y la tutela verticalista de los señores feudales argentinos. Dicho sea de paso, los señores Zamora, la señora Zamora, Ledesma Zamora, tercera la línea de sucesión. Hay mucho poder ahí, ¿eh? Y no se arregla ahora con que vamos a poner plata, qué sé yo. Hay que arreglar todo un sistema. Miguel, nos quedan segundos. Vos sos coautor, junto con Nico Buniaski, de un libro emblemático que se llama La Dueña. ¿Qué es hoy Cristina? Si me lo podés definir en segundos. ¿Qué es hoy Cristina en el poder y en el gobierno? Es el énfasis extremo del populismo psiquiátrico. Gracias, Miguel. Te envío un fuerte abrazo. También a Nico, que hace tiempo que no lo veo y los extraño. Gracias.
Gracias. Los extraño. Ganan un abrazo. Bueno, Agustina y Hugo, programón se mandaron, yo me he metido un poquito porque estaba, bueno, ya con el tema de Página 12 me empecé a enojar. Déjenme adelantarle lo que vamos a tener en la cornisa. Paulo Oliveto, intentan, dicen, meter presa a Elisa Carrió. Diego Cabot, quieren silenciar y poner bajo sospecha al periodista de Los Cuadernos. Alfonso Pratgay, Silvina Martínez, máximo caso solidario con la plata ajena y gente que va para adelante después. Estanislao Gómez Minujín, de Convidarte, y Pierpaolo Barbieri, creador de Voilà, con María Julia Oliván y Federico Andajasi, que ya están aquí.